Este lugar se encontraba justo al lado de la carretera 145 entre Houston y Galveston, lo que le hacía perfecto para que alguien arrojara un cuerpo y luego desapareciera rápidamente en la carretera. El descubrimiento del cuerpo de Audrey Lee reveló un oscuro secreto que se escondía en el pequeño y apacible pueblo de Lake City, Texas. Lo que inicialmente parecía ser un caso aislado de asesinato, rápidamente se transformó en una perturbadora revelación. Estos son los asesinos en serie aún activos en 2023. 7. Durante el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 7 de mayo de 1992, una serie de asesinatos y tiros sacudió la Interestatal 70 entre Terre Haute, Indiana y Wichita, Kansas. 6 personas perdieron la vida de manera trágica, creando miedo y confusión en la comunidad. Un patrón comenzó a emerger mientras se investigaban estos crímenes. 5 de las víctimas eran mujeres, lo cual sugirió un objetivo específico por parte del asesino. Además, la sexta víctima, un hombre, parece haber sido confundido por el asesino debido a su larga cola de caballo, una característica común entre las mujeres. Además, todas las víctimas tenían un rasgo físico en común: eran morenas. Esta coincidencia, sumada al hecho de que todas trabajaban en tiendas ubicadas justo al lado de la autopista, llevó a la policía a creer que el asesino estaba eligiendo deliberadamente a sus víctimas. La falta de agresiones sexuales o robos en los crímenes desconcertó a las autoridades. ¿Cuál podría ser la motivación detrás de estos asesinatos? Aunque no había respuesta clara, una pista clave fue el arma utilizada. En todos los casos se encontraron balas calibre 22 en las víctimas. Esta consistencia en el arma utilizada sugirió que el asesino estaba cuidadosamente planeando sus actos y tenía una preferencia específica por este tipo de munición. Además, algunos testigos proporcionaron una descripción básica de un hombre que fue visto entrando en la tienda antes de los asesinatos. Si bien estas descripciones no eran detalladas, proporcionaron a la policía una idea visual del posible sospechoso. La comunidad a lo largo de la Interestatal 70 estaba aterrorizada. Los residentes se preocupaban por su seguridad mientras iban y venían por la carretera. La policía intensificó la vigilancia y aumentó los patrullajes en el área para tratar de detectar cualquier actividad sospechosa. Mientras las décadas pasan, el caso de los asesinatos en la Interestatal 70 entre Terre Haute y Wichita continúa sin resolverse. A pesar del tiempo transcurrido, la policía mantenía la esperanza de encontrar al asesino y llevarlo ante la justicia. Durante la investigación inicial, se proporcionaron descripciones limitadas del sospechoso. Se le había descrito como un hombre blanco con cabello rojizo o castaño claro. Se estimaba que tenía un peso entre 65 y 50 kilogramos y una altura aproximada de 1,70 metros. Estas características vagas dificultaron en gran medida los esfuerzos para identificarlo. Sin embargo, al cumplirse 30 años de los asesinatos, la policía emitió un pronunciamiento que sorprendió a la comunidad. Anunciaron que el caso aún estaba abierto y compartieron un nuevo retrato robot del sospechoso. Esperaba que esta nueva imagen pudiera generar alguna pista o llevar a alguien a presentarse con información valiosa. Además del retrato robot, la policía también compartió una nueva pista que creían que podría ser clave para atrapar al asesino. Basándose en el testimonio de un testigo en Wichita, divulgaron que la réplica de una antigua pistola de la Marina alemana podía estar relacionada con el caso. El 20 de noviembre de 2006, 2 mujeres que paseaban por un suburbio de Atlantic City, New Jersey, hicieron un descubrimiento espantoso detrás del Hotel Golden Key. Encontraron los cuerpos de 4 mujeres abandonadas, totalmente vestidas excepto por los zapatos y los calcetines, colocadas boca abajo en una fila. Las víctimas fueron identificadas como Barbara Ryder, Millie Jane Dills, Kim Bayford y Tracy Anna Roberts. Todas habían sido estranguladas, lo que llevó al asesino no identificado a ganarse el apodo de El Estrangulador del Este. Se descubrió que Ryder había estado desaparecida durante un mes antes de que se encontraran los cuerpos, mientras que Bravo fue vista por última vez el día anterior a su hallazgo. En ese momento las autoridades no escaseaban de sospechosos, pero todos ellos fueron absueltos de los asesinatos. En los últimos días del 2021 se hizo un nuevo llamado a la comunidad y el jefe de investigaciones del condado, Bruce Dales, declaró 15 años después: "No hemos realizado arrestos por estos homicidios, pero siempre estamos buscando, siempre estamos trabajando y revisando la información sobre este caso. No hemos dejado de investigar, no pararemos". Con la esperanza de obtener nuevas pistas, se ofrece una recompensa de $25,000 por cualquier información que conduzca a la detención del asesino. La comunidad de Atlantic City sigue afectada por estos terribles crímenes sin resolver.
5. Según el Albuquerque Journal, la avenida central en Albuquerque, Nuevo México, es conocida por ser una zona de alta criminalidad. A partir de 2001 comenzaron a desaparecer mujeres en esta área, pero nunca se imaginó la horrible escala de los crímenes hasta el 2 de febrero de 2009. Fue en ese día que una mujer que paseaba hizo un macabro descubrimiento. Encontró un hueso humano que formaba parte de una escena del crimen. Nadie podía comprender la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. No fue hasta 11 años después que todas las víctimas del llamado coleccionista de huesos de West Mesa fueron finalmente identificadas. En total fueron encontradas 11 mujeres y un neonato. Sus historias de vida eran diversas y variadas, demostrando que no todas tenían conexiones directas en el tráfico de drogas o el comercio sexual, como se pensaba inicialmente. Este caso estremecedor dejó al descubrimiento la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones precarias y la falta de atención a sus desapariciones. Las autoridades y la comunidad continúan luchando por encontrar respuestas y justicia para las víctimas del coleccionista de huesos de West Mesa. Se espera que la investigación avance y se encuentre a la persona responsable de estos crímenes atroces. Sylvania Edwards, una joven de tan solo 15 años, desapareció sin dejar rastro. Su caso forma parte del sombrío entramado de misterio que rodea al denominado coleccionista de huesos de West Mesa. Edwards se convirtió en una de las víctimas de estos terribles crímenes que han impactado profundamente a la comunidad de Albuquerque, Nuevo México. 4. En el año 2010, en un prado desolado de la costa de Long Island, se hallaron 4 cadáveres, lo cual conmocionó a la comunidad. A medida que avanzaba la primavera siguiente, las autoridades recuperaron otros 6 cadáveres en la misma área. En un comunicado, las autoridades anunciaron que todos estos asesinatos eran obra de un único asesino. Desafortunadamente, el caso del asesino en serie de Long Island sigue sin resolverse. Un informe de la revista Rolling Stone ha alimentado rumores de corrupción en relación con la incapacidad del Departamento de Policía del Condado de Suffolk para llevar al asesino ante la justicia. Algunos sugieren que el caso se quedó sin resolver debido a que los altos mandos del Departamento de la Policía no querían que la verdad saliera a la luz. Estas especulaciones han servido como base para una serie de Discovery Plus llamada Rival, The Long Island Serial Killer. Rival, el asesino en serie de Long Island. La corrupción en torno a este caso ha generado gran controversia. Muchos creen que las pruebas y los interrogatorios se llevaron a cabo de manera deficiente y que existen irregularidades en la gestión de la investigación. 3. En el año 2019, Chicago Tribune informó que la policía designó un grupo de trabajo para investigar la teoría de que un asesino en serie estaba acechando la ciudad. Para muchos, esta investigación era algo que debía haberse llevado a cabo hace mucho tiempo, más de un año después de que el periódico publicara otra historia que conectaba las muertes de al menos 75 mujeres. Todas estas mujeres habían sido asesinadas por asfixia o estrangulamiento entre los años 2001 y 2017. La historia inicial de Chicago Tribune se publicó en 2018, incluso cuando las autoridades se resistían a la idea de un asesino en serie. Otras 4 mujeres aparecieron muertas de la misma manera. En ese momento, la policía aún se negaba a reconocer que había un asesino en serie actuando en Chicago. Sin embargo, finalmente admitieron que era una posibilidad clara, aunque afirmaron que había pocas pruebas concretas para relacionar a las víctimas. Sin embargo, Chicago Tribune informó que otros investigadores habían observado un vínculo muy significativo entre los casos. Había suficientes similitudes entre las muertes para levantar sospechas de un asesino en serie detrás de ellas. Las características en común, como el método del asesinato y el modus operandi, sugerían que había un mismo responsable detrás de estos crímenes. La mayoría de las víctimas eran mujeres de color. En 2021, una serie sobre este asesino se emitió. La policía de Chicago seguía sin decir nada para confirmar la existencia de un asesino en serie. Al mismo tiempo, los activistas exigían respuestas. 2. De vez en cuando surge una historia tan increíble y terrible que es imposible pensar que pueda ser cierta. Ese es el caso de Pedro López, conocido como el monstruo de los Andes. Su historia es escalofriante y devastadora, y desafortunadamente es real. Nadie podría inventar algo tan inimaginable. López fue expulsado de su hogar cuando era un niño, después de agredir a su hermana. A partir de ese momento creció en las calles de Colombia, desprovisto de amor y cuidado. Con el tiempo, comenzó a viajar por diferentes países de Sudamérica, cometiendo crímenes atroces a su paso. López se convirtió en un violador y asesino en serie, atacando a mujeres y niñas indefensas. Sus víctimas eran seleccionadas al azar, sin ninguna razón aparente. Este monstruo siniestro aprovechaba su apariencia carismática para ganarse la confianza de sus víctimas antes de cometer sus actos atroces. En 1970,
1978, López fue capturado y estuvo a punto de ser ejecutado por sus crímenes. No se sabe con certeza cuántas personas ha matado Pedro López, pero las cifras son abrumadoras y espeluznantes. Admitió haber cometido entre 2 y 3 asesinatos por semana. En 1980, su número de muertes solo en Ecuador fue escalofriante. A pesar de la magnitud de sus crímenes, López fue condenado a solo 14 años de cárcel en Ecuador. Sin embargo, debido a su supuesto buen comportamiento, se le redujo la condena y finalmente fue enviado de vuelta a Colombia. Allí fue recluido en un psiquiátrico durante 4 años para recibir tratamiento. En 1998, las autoridades determinaron que López ya no presentaba un peligro y lo consideraron cuerdo. Increíblemente, se le otorgó la libertad bajo fianza de solo $50. Sin embargo, una vez liberado, desapareció de inmediato. Desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero y se desconoce el número total de víctimas que dejó a su paso. Se estima que el número supera las 300. 1. En 1983, una camarera desapareció en circunstancias misteriosas. Trágicamente, unos meses después, se encontraron sus restos de una manera tan espantosa que es difícil describir aquí. Casi 2 años después, se descubrieron los restos de una joven de 16 años, no muy lejos de donde habían dejado los restos de la camarera. Durante esta investigación también se descubrió el cuerpo de Audrey Lee. Lo que se descubrió en realidad fue que todo el pequeño terreno de Lake City, Texas, se había convertido en un vertedero de cadáveres desde principios de los años 70. Este lugar se encontraba justo al lado de la carretera 145 entre Houston y Galveston, lo que le hacía perfecto para que alguien arrojara un cuerpo y luego desapareciera rápidamente en la carretera. El descubrimiento del cuerpo de Audrey Lee reveló un oscuro secreto que se escondía en el pequeño y apacible pueblo de Lake City, Texas. Lo que inicialmente parecía ser un caso aislado de asesinato, rápidamente se transformó en una perturbadora revelación. El lugar había sido utilizado como un vertedero de cadáveres durante décadas. Lake City se encontraba estratégicamente ubicado justo al lado de la concurrida carretera 145, que conectaba las ciudades de Houston y Galveston. Esta ubicación resultaba perfecta para aquellos que deseaban deshacerse de un cuerpo y desaparecer rápidamente sin dejar rastro alguno. Los hechos se remontaban a principios de los años 70, cuando se descubrió el primer cadáver enterrado en las inmediaciones de Lake City. En aquel entonces se trató de un caso aislado y fue rápidamente atribuido a un asesino en serie, aún no identificado. Sin embargo, con el paso de los años, los cuerpos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia de manera escalofriante. Fue en el transcurso de una investigación de rutina que las autoridades descubrieron la macabra verdad oculta tras el apacible paisaje de Lake City. Los expertos forenses y detectives hallaron a decenas de víctimas enterradas en el terreno que rodeaba el pueblo. Cuerpos de hombres, mujeres y niños pertenecientes a distintas épocas y lugares, pero todos con un destino similar, ser abandonados sin ceremonia alguna. La noticia de este terrible hallazgo rápidamente se extendió por todo el estado de Texas y trascendió las fronteras del país, dejando atónita a la opinión pública. Las teorías y especulaciones sobre quién o quiénes podrían ser los responsables de semejante atrocidad se convirtieron en tema de conversación en cada rincón de Estados Unidos. Las autoridades junto con el FBI se esforzaron por poner fin a esta seguidilla de crímenes sin resolver. Según informa The Washington Post, hubo numerosos sospechosos e incluso algunas confesiones falsas durante la investigación. Sin embargo, el caso se estancó por completo. Las familias de las víctimas continúan esperando algún tipo de cierre y las autoridades han vuelto a hacer un llamado público para obtener información. El agente especial Richard Burlinson está llevando a cabo una nueva fase de investigación, buscando cualquier pista que pueda ayudar a resolver estos terribles crímenes ocurridos entre 1991 y 1996. El terreno de Lake City, Texas, se convirtió en un lugar oscuro y triste debido a esta serie de asesinatos sin resolver. Las familias afectadas merecen justicia y el fin de su dolor y angustia. Para terminar, quiero decirte que los agentes de la ley disponen de una amplia variedad de recursos para combatir el crimen, y uno de ellos es el EMP, Proyecto de Prevención de Asesinos en Serie, por sus siglas en inglés, creado por un periodista de investigación. Este proyecto es esencialmente una base de datos que recopila información de varias agencias policiales y la compila en un archivo masivo de asesinatos. De manera preocupante, los algoritmos diseñados para buscar patrones de los datos sugieren que existen varios asesinos en serie que están acechando a mujeres indígenas en los Estados Unidos. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.